Qué gusto estar con ustedes hoy en este día. Somos los pastores Randall y Alexandra que me acompañan hoy en este día para compartir con ustedes la palabra del Señor. Estamos justo hoy en el libro de Primera de Corintios. Ya llevamos varias semanas con esto, Alexandra, pero hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Y como yo suelo decir, si usted tiene por ahí su Biblia, por favor tráigala. Traiga un cuaderno de notas, la memoria más privilegiada está en la punta de una pluma, decía por ahí un maestro mío, y tome anotaciones para que usted pueda seguir el hilo de este estudio bíblico. Además, recuerde que en este canal de YouTube, abajo justo en la descripción, puede encontrar las notas de todo este estudio bíblico y usted puede bajarlas a su dispositivo electrónico y repasar todo este estudio bíblico. Pero bueno, vamos a entrar en materia el día de hoy, Alexandra. Y vamos a Primera de Corintios capítulo 14. Quisiera hacer un breve repaso, si usted ha seguido los estudios bíblicos y si no lo ha hecho, le pido que vaya e inicie desde Primera de Corintios capítulo 1 para que pueda seguir el hilo de toda esta enseñanza. Pero repasemos dos capítulos anteriores rápidamente. Recordemos que en el capítulo 12 el apóstol Pablo nos está haciendo básicamente una exposición general de los dones espirituales que el Señor ha entregado al cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia. Luego saltamos al capítulo 13, 1 Corintios 13, Alexandra, que es el himno del amor, ¿verdad? Justo el apóstol Pablo aquí nos da una definición realmente bíblica de lo que es el amor. Y lo hace a través de 14 características. Imagínese usted, si usted ha leído o no lo ha leído, lo animo para que lo haga. Dice, el amor es. Y ahí comienza a hablar de todas las diferentes características de lo que es verdaderamente el amor de Dios que usted y yo podemos vivir por su Espíritu Santo. Y aquí entonces, y ahora saltamos al capítulo 14 que nos compete el día de hoy. Y en el capítulo 14, el apóstol Pablo habla de un tema que yo creo que es interesante y es importante hablar para la iglesia en general, porque nos está hablando de profecía y nos está hablando acerca de lenguas, dos dones que Dios ha entregado a la iglesia. ¿Qué es lo que estaba sucediendo específicamente para la iglesia en Corinto? Es que había un exceso, un mal uso del don de lenguas, que estaba causando ciertos problemas. Por eso es que el apóstol Pablo se encarga de escribir, ¿verdad, Alexandra? Esta carta y traer orden a la iglesia con respecto a este tema en particular. Y por eso es que nos vamos a enfocar hoy en este día a este capítulo y vamos a leer el primer verso. Hoy vamos a estar revisando verso por verso de este capítulo y así que le pido que me acompañe y le leo el primer verso. Estamos leyendo la Reina Valera 1960. Verso 1 dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí el apóstol Pablo utiliza dos verbos. Interesante porque estos dos verbos son muy reveladores. El primer verbo que vemos aquí es cuando él nos dice sigan, seguid el amor, y luego el segundo verbo dice es procurad los dones espirituales. Interesante, Alexandra, porque cuando se habla de seguir, básicamente está hablando de una acción que es interminable. Sigan y sigan al día siguiente y continúen siguiendo. O sea, el amor es algo que todos tenemos que continuamente seguir. Pero luego cuando nos habla de procurar, no necesariamente nos está hablando de solamente seguir todos los días, sino que lo que está haciendo es acentuando la intensidad que tenemos que tener a la hora de procurar los dones. Y luego nos especifica, aún se va más profundo. Dice, y si ustedes van a procurar los dones, nos dice, entonces, en primer lugar, tienen que procurar el don de profecía. Cuando se habla de profecía, tenemos que entender que la profecía básicamente conlleva varias cosas. Es un mensaje que viene directamente de Dios, que hablamos a los demás. Podemos hablar de profecía cuando se está predicando la palabra de Dios y sé que Alexandra vas a hablar un poco más a profundidad de esto, así que no me meto mucho en detalle de esto, pero quizás usted en alguna ocasión ha estado en la iglesia con el pastor y ha estado escuchando un mensaje de la palabra de Dios y usted se queda pensando, ¿y quién le dijo al pastor lo que yo estaba viviendo? ¿Quién le fue de chismoso, verdad? Porque lo que le dijo, literalmente me lo está diciendo a mí. Parece que esto me quedó perfecto, como calcetín para mi pie. Bueno, es una palabra que vino literalmente de Dios para ti.
una palabra profética que Dios está hablando para tu vida. Y entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en el primer verso de 1 Corintios capítulo 14. Ahora, vámonos al verso 2. En el verso 2, Pablo aquí comienza a hablar acerca del contraste entre lo que es la profecía y lo que es el don de lenguas. Y de hecho, se va a profundidad, Alexandra, porque los siguientes 25 versículos, oiga, nos habla de estos contrastes, de lo que es la profecía y lo que es hablar el don de lenguas. Lo que realmente edifica a la iglesia y lo que realmente nos edifica solamente a nosotros mismos. Y comienza con uno de los primeros contrastes, que nos dice que nadie entiende al que habla en lenguas. Ahora, quiero mencionar esto porque creo, Alexandra, es importante. Cuando hablamos del don de lenguas, tenemos que regresar al libro de los Hechos, cuando se nos cuenta la experiencia que los discípulos tuvieron el día de Pentecostés, cuando estaban todos unánimes reunidos y vino el bautismo del Espíritu Santo sobre sus vidas, y dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a hablar en otros idiomas que ellos no conocían y hablaban de las grandezas de Dios. Cuando hablamos aquí del don de lenguas, estamos hablando justo de eso, de un regalo que nos da Dios por la obra de su Espíritu Santo. Y el verso 2, me permito leerlo para ustedes, dice de esta manera: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice aquí claramente que el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino que le está hablando a Dios. Dios es espíritu, nos dice la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando en lenguas, estamos comunicándonos de espíritu a Dios directamente. Y las lenguas principalmente están diseñadas para nuestro tiempo devocional con Dios. Es un momento donde oramos. Probablemente a usted le ha pasado en algún momento, uno está orando y llega un momento donde uno no sabe más qué decir. Pero cuando oramos en el Espíritu nos estamos comunicando directamente con Dios con respecto a las peticiones que ni tan siquiera nosotros conocemos, porque el Espíritu Santo sí conoce realmente todo lo que estamos viviendo. Entonces, claramente el apóstol Pablo aquí nos dice, el que habla en lenguas le habla a Dios. Ahora, hay que especificar, porque más adelante lo vamos a hablar. ¿Las lenguas también se pueden hablar en la iglesia? Claro que sí, pero vamos a ver cuáles son básicamente la línea de pensamiento que el apóstol Pablo nos viene diciendo cómo es que lo tenemos que hacer. Así que vamos con el siguiente verso, Alexandra. A mí me encanta lo que es el hablar en lenguas, porque cuando yo era pequeñita yo recibí el don de hablar en lenguas. Y para mí ha sido como algo que me conecta directamente con Dios, con el Espíritu Santo. Y como dice Pablo aquí, tal vez uno no sabe qué es lo que está diciendo, pero realmente no es algo que se hace con la mente, es algo que se hace en el espíritu. De nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Entonces hablamos como directamente con Él. Pero Pablo lo contrasta muy claramente lo que es al hablar en lenguas con lo que es la profecía. Él dice, las lenguas son para algo propio, para algo personal, para mi tiempo personal con Dios, para yo edificarme y conectarme con Dios en mi espíritu. Pero la profecía, dice el versículo 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, el propósito de la profecía es diferente al de hablar en lenguas. El de hablar en lenguas, como dijimos, es edificación personal. El de la profecía es para edificar la iglesia. Edificar la iglesia quiere decir construir, levantar la iglesia y sobre todo construir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Eso es el propósito de la profecía. Otro propósito es la exhortación. A veces uno oye esa palabra y dice, te voy a exhortar, y creía que era así como que le iban a dar una regañada terrible a uno, pero realmente la palabra exhortación quiere decir un estímulo. Eso es lo que quiere decir, o sea que es algo positivo. Claro. Si te digo te voy a exhortar, es algo que lo voy a hacer para estimularte, para animarte. Y luego el otro propósito de la profecía es el consuelo, traer consuelo. Qué lindo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo de Dios, consuelo. Y esto quería decir en griego la palabra
paramitia, que significaba un discurso hecho para persuadir, para estimular, para calmar y consolar. Eso es el propósito de la profecía. Entonces, cuando alguien te diga una profecía que más bien te tira al suelo, que te baja, que te denigra o que te quiere manipular o controlar, no viene de Dios y no está haciendo el propósito que Dios intenta para la profecía, porque es un propósito de edificar, exhortar y consolar. Pero también vamos a ver los versículos del 4 al 6, porque dice así: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Entonces Pablo está diciendo aquí que en realidad lo que se quiere hacer cuando estamos en la iglesia como congregación es que haya un entendimiento de lo que se está diciendo y que la iglesia se edifique, que la iglesia pueda levantarse y seguir creciendo. Y él dice: yo no le voy a llegar a ustedes a hablar en lenguas porque no me van a entender nada de lo que les estoy diciendo. Y hay gente que tal vez dice, bueno, si habla en lenguas es porque es muy espiritual y está muy lleno de Dios. Y así es. Y Pablo no le quita el valor en ningún momento al hablar en lenguas, porque él dice, quisiera que todos ustedes hablen en lenguas. Y para mí esto es muy revelador, claro, Randall, porque hay gente que dice, no, es que las lenguas no es para todos, es que las lenguas era para los discípulos. No, aquí Pablo está diciendo que él quería que todos hablaran en lenguas. Claro. Pero él decía, yo quisiera que sobre todo que ustedes también profeticen, porque al profetizar entonces ustedes se van a ir pudiendo animar los unos a otros, edificar unos a otros, consolar unos a otros. Entonces, en la iglesia lo que es más importante es el don de la profecía, para que la gente hable los mensajes de Dios entre ellos y se puedan ir creciendo entre ellos. Ahora, aquí también podríamos decir, bueno, uno es más importante que el otro, pero Pablo le dice, las lenguas son importantes para usted en lo privado. En la iglesia, lo más importante, lo que más necesitamos es los mensajes que vienen de Dios claramente, que todos podemos entender. ¿Qué sigue diciéndonos Pablo en los versículos 7, Randall? Bueno, nos habla del siguiente contraste, y el siguiente contraste tiene que ver con, básicamente, cuando se habla en la congregación en lenguas, la gente no entiende. Y entonces utiliza, Alexandra, 3 ilustraciones que son sumamente claras. Me llama la atención una de ellas porque yo soy músico, su servidor es músico, y justo en el verso 7 habla de la música, y se lo leo. Dice de esta manera, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, hace la pregunta, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Utiliza el ejemplo de 2 instrumentos musicales, la flauta, que representa los instrumentos de viento, y la cítara, que representa los instrumentos de cuerda. Y dice, si alguien toca estos instrumentos, pero no es una persona que sabe tocar el instrumento, lo único que va a hacer es ruido. Pero cuando alguien llega, que es diestro en ese instrumento, y toca una melodía, uno dice, oh, wow, esto se oye bien. Estoy entendiendo lo que quiere decir con el instrumento porque lo está interpretando de la manera correcta. Entonces, eso es lo que sucede con las lenguas. Alguien que llega y dice, pues está hablando en lenguas, pero no entiendo lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no hay una interpretación de lo que está diciendo. Ahora, utiliza un segundo ejemplo y saltamos entonces al verso 8. Ahora, interesantemente aquí se va al campo militar y nos dice en el verso 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En la antigüedad la trompeta llamaba a la gente a la guerra y daba instrucciones en el campo de batalla.
Pero imagínese usted a alguien que llega a la guerra y suena esa trompeta y parece más bien que está llamando a los elefantes, ¿verdad? Uno dice, ¿qué es esta barbaridad? ¿Qué es este ruido tan terrible? Pues confunde a los soldados, no llama a nadie a la guerra y termina esto más bien en que los terminan derrotando. Y el ejemplo creo que es demasiado claro para hacernos entender lo que nos habla de la distinción y el contraste entre lo que es la profecía y lo que son las lenguas. Y luego llega inclusive a una tercera ilustración que es también muy clara y se va al terreno de los idiomas. Se lo leo a partir del verso 9 al verso 12. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también, vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Estaba comiendo con mi esposa hoy y justo sentado en una mesa al lado había unas personas que eran extranjeras. Vivimos en Houston, Texas, una ciudad donde hay muchos inmigrantes. Es una ciudad que es conocida por su diversidad de países representados en esta básicamente ciudad de Houston, Texas. Estaban hablando en otro idioma. Déjeme decirle que no les entendí nada. Es más, pudieron haber estado hablando nosotros que ni sabíamos, ¿verdad? Exactamente. Pero estaba escuchando un idioma que no comprendía. Y creo que esto es claro porque el apóstol Pablo es justamente lo que nos dice. Dice, hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay muchas. Pero dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, yo no ignoraba el valor de las palabras, me imagino que eran muy importantes, pero no las entendía. Y lo que sucede aquí es que cuando alguien está hablando en lenguas y no hay interpretación de esas lenguas, no estamos siendo edificados, como decías Alexandra hace un momentito. Estamos escuchando algo que no entendemos, la persona podrá estar adorando a Dios, pero para mí es algo que no me está edificando para nada. Pero el contraste que él pone aquí es a la hora de hablar de la profecía. Es muy diferente, porque la profecía son palabras que hablamos, donde enseñamos, donde hablamos de las grandezas de Dios y podemos ayudar a las personas a que se acerquen a Dios, a que reciban un mensaje de exhortación, de ánimo, de consolación, que los va a llevar más cerca a Dios, va a hacer crecer su fe y va a ser algo completamente diferente de lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y entonces, Alexandra, saltamos al siguiente contraste. Bueno, lo que pasa aquí es que Pablo está diciendo entonces, él no está prohibiendo que se hable en la iglesia en lenguas, pero él entonces da como un curso de acción para la iglesia y él dice en el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Pablo aquí dice, bueno, si ustedes tienen el don de lenguas, tienen que orar y pedir también entonces el don de la interpretación, si lo están haciendo en público, para que entonces la gente pueda entender qué es lo que se está comunicando, cuál es el mensaje. Y realmente esto no es muy popular en las iglesias, ¿verdad? Claro. Que se dé la interpretación de las lenguas. Pero yo creo que es algo que si Pablo nos invita a orar y a pedirlo, entonces es algo que nosotros tenemos que pedir, claro. Pues, que el Espíritu Santo nos dé esa capacidad de poder interpretar las lenguas si es que sentimos que es un mensaje que se quiere dar en público a la iglesia. Pero el versículo 14 también dice, Pablo, porque si yo oro en la lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré en el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pablo aquí nos está diciendo un poquito de cómo es su vida de oración. Y en su vida de oración, él dice, yo oro en el espíritu, oro en lenguas. Me conecto con Dios a través de eso, pero realmente yo no entendí qué fue lo que dije. Pero entonces, como yo no entiendo qué es lo que le dije a Dios, yo empiezo a orar con mi entendimiento, con mis palabras, con mi propio idioma. Y él no solamente dice que lo hace en oración, sino que también vuelve a la música. Dice que él canta en el espíritu y luego también canta
con su entendimiento. Entonces aquí Pablo nos está animando y nos está enseñando que la vida devocional tiene esos dos componentes. Sí. Dos componentes del espíritu y el entendimiento, que los dos necesitan ser edificados, y también las dos maneras de hacerlo, con oración y luego con canción también. Así que yo no soy música, Randall, pero yo canto. Yo canto en lengua, yo canto con mi entendimiento. Y dice por ahí que en la ducha se oye todo bien. Todo así que hay que se oye bien, así es que no hay ningún problema. Usted dele, cante, porque la palabra nos invita a hacerlo. Pero luego Pablo sigue diciendo que las lenguas, bueno, vamos a verlo en el versículo 16 y 17, dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces Pablo vuelve a la parte de edificar. Pablo vuelve a decir, si estás con otros y estás hablando solo en lenguas, qué bien por ti, pero el otro no te entendió y el otro no puede estar en un mismo acuerdo contigo, ni decir amén a lo que estás diciendo, porque no te está entendiendo. Entonces, vuelve al punto de que necesitas entonces hablar en tu entendimiento cuando estés con otros. Y el versículo 18 y 20 también nos da a Pablo algunas recomendaciones más. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí Pablo nos está diciendo, cuando yo estoy en una iglesia, cuando yo estoy en público, yo prefiero no usar mis lenguas, prefiero usar mi entendimiento, pocas palabras tal vez con el entendimiento, pero que me las entiendan, porque para que la gente pueda crecer y edificarse. Y Pablo termina diciendo eso de que no seamos niños en el modo de pensar, y yo estaba pensando, ¿por qué Pablo mete esto en lo que es lenguas? Y lo que pasa es que cuando yo uso mis lenguas es algo que me conecta con Dios y yo estoy siendo edificado en mi espíritu. Yo puedo sentir esa conexión con Dios directa, pero no le estoy haciendo ningún beneficio al otro. Y la madurez tiene que ver con la capacidad que yo puedo hacer de dar, no de pedir o recibir, o no ser egoísta. Entonces, entre más maduro soy menos egoísta. Claro. Y quiere decir que en la iglesia, entonces, yo me conecto con Dios en una manera en la que yo puedo bendecir a los demás. No solo busco mi beneficio propio o que otros me admiren por los dones que yo tengo, sino que yo pueda bendecir a los demás. Y esa es la madurez a la que Cristo nos quiere llevar a través de su Espíritu Santo. Y entonces aquí entramos en el último contraste de estos primeros 25 versos. Y el último contraste nos habla interesantemente del Antiguo Testamento, y quiero leerles estos versos desde el verso 21 al 25. Dice de esta manera: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y entonces el apóstol Pablo dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El apóstol Pablo está aquí haciendo mención al inicio del verso 21, justo de un texto que encontramos en Isaías capítulo 28, el verso 11 y 12. Y uno se preguntará, ¿por qué es que está haciendo uso del Antiguo Testamento aquí? Bueno, básicamente se está refiriendo a una ocasión en que el pueblo de Israel tuvo una situación con un pueblo que hablaba una lengua extranjera. Realmente no se refiere tanto al contexto histórico de la historia, sino
como él viene hablando todos estos 25 versículos, él viene recalcando, no sé si te das cuenta, Alexandra, una y otra vez viene recalcando el mismo tema, lo vuelve a repetir una y otra cosa. Yo creo que uno aprende por repetición. Claro. Y aquí el apóstol Pablo, el propósito de utilizar ese texto es que está queriendo decir, dice, si aún les hablara por lengua extraña no me oirán. Y es interesante porque venimos hablando del idioma. O sea, justo Pablo dice, si se habla en lengua extraña, nadie va a entender. Pero vuelve a ser el último contraste de estos 25 versos. Dice, pero la profecía, dice, es una señal que anuncia a los creyentes que Dios está en medio de ellos. Y porque está en medio de ellos, entonces hace que los incrédulos busquen arrepentirse de sus pecados, porque es un mensaje directamente de Dios que todo el mundo puede llegar a entender con su intelecto y que el Espíritu Santo puede utilizar para traerlos hacia Dios. Y este es el último contraste. Ahora, la segunda parte de este capítulo 14 de 1 Corintios, entonces ahora se enfoca el apóstol Pablo a hablarnos acerca de las restricciones, lineamientos. Como dije al inicio, la iglesia en Corintios tenía un excesivo interés para hablar en lenguas. Pero, como dijiste, Alexandra, Pablo aquí no viene a prohibir las lenguas. No tenemos que equivocarnos con eso. Él no las viene a prohibir ni las viene a desalentar, sino lo que él viene a traer es lineamientos claros. Y la última sección de este capítulo 14 trae lineamientos claros de cómo es que debe darse esto en la iglesia local. Y entonces en el verso 26 nos da la primera regla. Y nos dice que la primera regla es la regla de la edificación. Le leo el verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La primera directiva de Pablo aquí es que todo lo que hagamos en la iglesia tiene que ser para edificarnos. Todo para edificarnos. O sea, cada una de las partes que sucede en un servicio, como usted y yo lo conocemos, un domingo o entre semana, tiene que suceder para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es interesante porque él utiliza diferentes partes del servicio. Él habla del salmo. ¿Qué representa el salmo? El tiempo de la adoración, los cantos. Los cantos tienen que ser para edificar. Luego dice, viene el tiempo de doctrina, es el tiempo de la enseñanza y tiene que ser para edificarnos. Luego viene el tiempo de la lengua, bueno, tiene que ser para edificarnos. Viene el tiempo de revelación de la palabra, tiene que ser para edificarnos. Viene la interpretación, para edificarnos. Todo lo que hagamos en la congregación tiene que ser para edificarnos. Y luego nos habla de una segunda regla. Nos dice en el verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Está muy claro, creo que el apóstol Pablo aquí, ¿no, Alexandra? Y luego dice en el verso 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Qué claro está aquí. Nos habla los lineamientos claros. Dice que tiene que ser 2 o 3 los que están hablando y tiene que haber un intérprete. Porque regresamos a lo que se habló anteriormente en los versos del 1 al 25. Si no hay intérprete, entonces Pablo aquí dice claramente, haga silencio, hable para Dios y para sí mismo, porque lo que usted está haciendo es edificándose usted mismo. Y en la iglesia se trata de edificar a otros. Hay que ser maduros en nuestro caminar con el Señor. Y luego cuando habla de profecía, también trae un orden. Probablemente todo el mundo quería hablar y todo el mundo quería agarrar el micrófono. Bueno, no había micrófonos en aquel tiempo, pero todo el mundo quería agarrarse el tiempo, ¿no? Y él está diciendo, no, si van a profetizar, hablen de 2 a 3 y no necesariamente esa sea la regla. Alguna gente la toma muy estricta, pero está diciendo, tiene que haber un orden y tiene que, porque en el orden está Dios, decían por ahí. Y esto nos salta al verso 28, Alexandra. Vamos a leer el verso 30. Bueno. Dice, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz,
como en todas las iglesias de los santos. Perdón, y voy a leer el 29, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Como estabas diciendo, Pablo está poniendo ese orden en la iglesia. No es que la iglesia iba a ser un momento en que todo el mundo iba a hablar al mismo tiempo, ya fuera en lenguas o profetizando, pero no podía ser un desorden, porque dice, Dios es un Dios de paz y no es un Dios de confusión. Pero algo que me interesa mucho es que dice, cuando alguien profetiza, los demás juzguen. Y esto yo creo que es un punto muy clave. Sí. Es un punto clave porque la profecía no es infalible. Así es. Y hay algunas personas que de su emocionalismo pueden decir que profetizan. Pero nosotros tenemos que juzgar la profecía. ¿Qué quiere decir juzgar la profecía? Eso es la palabra diakrinetosan en griego. Ya hablo griego. Pero lo que quiere decir es que nosotros podamos discernir y discriminar lo que la profecía nos está diciendo. No debemos tragarnos porque alguien dice, Dios me dice que te diga esto y esto y esto y esto, nosotros tenemos que decir sí. Nosotros tenemos que discernir si eso viene de Dios y si eso se alinea a la verdad de la palabra de Dios o no, ¿verdad? Porque hemos sabido que muchas veces la profecía se ha utilizado para excesos, ¿verdad? Para controlar o manipular a gente, y eso no es lo que Dios quiere. Pero sí, Pablo está diciendo, juzguen la profecía, llévenla con la palabra de Dios y vean si es real lo que se está diciendo ahí o no es. Ustedes la pueden juzgar. Y lo otro que está diciendo es que el profeta puede sujetar su espíritu. Nadie puede decir, no, es que Dios me está diciendo esto y yo tengo que decirlo y tengo que decirlo ya y me tengo que parar en media iglesia y gritarlo por donde sea. Pablo está diciendo, así no es. El profeta puede sujetarse y tener ese dominio propio, ese control, porque Dios no es un Dios de confusión. Así y en el momento oportuno va a poder dar esa palabra profética. Pero luego, el versículo 33 sigue diciendo, bueno, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en otras iglesias de los santos, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Para nosotros como mujeres leer esto es un poco complicado. Es un poco difícil porque entonces Pablo nos cae un poco mal en lo que está diciendo. Pero realmente Pablo aquí no está diciendo que la mujer no puede estar en la iglesia ni puede tener una participación en la iglesia. Porque si leemos los capítulos anteriores, como el 11, el 12 y hasta el 14, vemos que la mujer tiene una participación y un papel importante en la iglesia y en el movimiento de los dones. Porque las mujeres somos tremendamente usadas por Dios, Así ¿de acuerdo? Así es. Pero lo que Pablo aquí está llamando es a que la mujer se meta en un orden especial, que no cause confusión, que no cause problema, desorden en la iglesia. Porque si lo vemos en el contexto histórico, en la cultura de Corinto, la mujer no podía confrontar a los hombres en público. Recordemos que esto era un contexto histórico muy diferente al de nosotros. Entonces, las mujeres de Corinto que se hacían cristianas creían que al ser cristianas ellas podían tener un papel completamente diferente de llegar en público a confrontar y a desafiar a los hombres. Y Pablo dice, no, mujeres, ustedes no usen su libertad en Cristo para hacer ese tipo de cosas. Ustedes tienen que estar tranquilitas y someterse y promover el orden en la iglesia. Ustedes tienen su lugar, tienen sus dones, pero todo en orden lo vamos a hacer. Y hay otra cosa importante que tenemos que ver, es que la mujer en aquel tiempo no tenía una formación en lo que era religioso. Era el hombre el que tenía esa formación. Entonces, por eso Pablo dice, bueno, si ustedes tienen una pregunta, háganla en casa, pero no en público, donde todo es así como puesto a la luz. Vamos a hacerlo todo en un orden. No, y nuevamente repito, no es que Pablo no quiere a la mujer o la está minimizando, simplemente está poniendo un orden en la congregación. Y entonces vamos a la conclusión del verso 37 al 40. Aquí el apóstol Pablo hace una recapitulación y dice de esta manera: si alguno se cree profeta o espiritual,
reconozca que lo que os he escrito son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, pues que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ellos pretendían ser súper espirituales, de que tenían una cantidad de dones impresionantes, pero el apóstol Pablo aquí los viene a poner en orden. Señores, un momentito, no se me pongan aquí muy espirituales, porque si ustedes realmente son espirituales, van a entender que lo que yo les estoy diciendo no es un mandamiento mío, es un mandamiento del Señor. Es lo que el Señor está queriendo decir aquí. Entonces, yo creo que tenemos que cerrar con esto. Recordar, ¿Dios nos ha dado dones? Claro que sí. ¿La profecía es importante? Claro que sí. ¿El hablar en lenguas es algo que Dios nos entrega el día de hoy? Sí, lo sigue entregando y es para edificarnos a nosotros. Y si lo usamos en la iglesia, pues tiene que haber un intérprete. ¿Qué tiene que haber orden? Claro que sí, porque Dios es un Dios de orden. Así que el ánimo el día de hoy es: sigamos utilizando los dones que Dios nos ha dado, pero entendamos, esos dones son en la iglesia para edificar a otros. Y si usted habla en lenguas, hágalo en su tiempo privado y úselo. Como decía Alexandra, canten cánticos espirituales, adore al Señor en lenguas, ore en lenguas. Pero lo que hagamos en la iglesia va a ser para edificación. Y yo creo que terminamos orando, pidiéndole al Señor que nos ayude con esto y que la iglesia siempre sea un lugar de orden en el cual podemos edificar a otros. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos alumbra, nos da luz, Señor. Nos enseña cómo podemos vivir nuestra vida, no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito público y congregacional. Y te pedimos, Señor, que como tu iglesia podamos caminar como creyentes maduros, que estamos, Señor, realmente con el propósito de edificar a los demás, que no seamos esos niños inmaduros que lo que buscamos es nuestro propio beneficio en la congregación, pero que también, Señor, entendamos cuáles dones tú nos has dado y para qué los tenemos, para usarlos para la edificación de otros, Señor, pero que también cuando hablemos en lenguas podemos hacerlo para edificarnos, Señor, y crecer más en nuestra relación contigo, Señor. Yo bendigo a cada una de las personas que nos está viendo en este momento. Te pido, Señor, que cada día tú les entregues más dones, que ellos puedan seguir siendo utilizados por ti, Señor, donde tú los tienes, y que todo lo que hagamos sea decentemente y con orden y sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pues que Dios me los bendiga y qué gusto estar con ustedes en este día. Lo animo para que siga conectado a los estudios bíblicos y nos vemos la próxima semana con otro estudio bíblico, 1 Corintios capítulo 15.